Disculpan por la voz. Si está muy baja, suban el volumen. No puedo alzar un poco más el volumen. En mi caso. Vamos a empezar primero con la revisión del sistema distribuido. Y luego revisamos la parte del sistema operativo distribuido. Entonces, vamos a ver un video que nos dé un poco más de guía para resolver qué es la parte de distribución. Un concepto ya acuñado desde hace mucho tiempo y recientemente está tomando más auge con el avance de la tecnología, el avance de las criptomonedas, el avance de los aceleradores gráficos, el bajo costo de estos equipos. Eh, Vamos a ver primero y ahí comentamos. Espero que haya pasado muy bien este inicio de año, que el Señor entre en cada uno de sus hogares y que bendiga fuertemente en cada uno de sus familias, a sus padres y a ustedes mismos. Empezamos. Así que vamos a empezar. Antes de empezar, debemos tener una idea muy breve de qué es esto de los sistemas distribuidos. Podríamos definirlo de la siguiente manera, como una colección ¿Me confirman si se escucha? Sí, sí se escucha. Sí. de computadores independientes que aparentan ejecutarse como un único computador, es decir, múltiples computadores hacen la tarea o múltiples tareas que al final tienen un único objetivo. Pero vamos a ver esto de una manera mucho más sencilla. Vamos a empezar diferenciando los típicos sistemas centralizados versus los sistemas distribuidos. Los sistemas centralizados son aquellos sistemas en el que tienes todo el estado de una aplicación ejecutándose en un solo computador. Así que esto es muy típico cuando desarrollas algo. De hecho, la mayoría de personas empiezan creando sistemas centralizados. Todos empiezan creando sistemas centralizados. Pero nosotros podemos considerar de que los sistemas centralizados son bastante sencillos. ¿Por qué? Porque al final un único computador administra todo el estado de una única aplicación. Entonces es mucho más sencillo. También es mucho más fácil de entender porque al final tú solo administras un computador que hace una única tarea. Ya sea un servidor de base de datos, ya sea un servidor de aplicaciones. Pero al final hace una única tarea. Entonces es muy simple manejarlo. Además es mucho más, digamos, rápido para unos cuantos usuarios. Tienes muy pocos usuarios y crear un sistema centralizado es mucho más fácil. Es tan solo un computador al final del día que administra. Hacemos una pequeña pausa. Normalmente los sistemas son centralizados. A veces, a pesar de que la tecnología avanza, puede ser que ustedes se pregunten, pues, si mejor es centralizado o mejor es distribuido. ¿Por qué seguimos viendo los dos conceptos si el uno es mejor que el otro? No es del todo así, no es fácil decidir cuál es mejor. Depende de la necesidad, del recurso, del requerimiento que ustedes necesiten. Pueden apostar por un lado y por el otro. Eso es la razón por la cual se sigue viendo ambos lados, la parte distribuida y la parte centralizada. Hay sistemas incluso híbridos, hay ciertas cosas que se necesita que sea centralizado y hay cierta situación que se necesita que sea distribuido. Un ejemplo clásico es cuando recién ustedes están empezando a programar en el caso de los programadores. En su caso no es muy fuerte porque la parte de programación no está dentro de su penso, pero no impide que ustedes aprendan por su cuenta. Hay una ligera mayor dificultad, pero se la puede salvar siempre y cuando ustedes eh, quieran, desean, ¿no? Romper un poco las barreras. Entonces, cuando empiezan a programar una página web, esto se necesita
levantar un servidor web y te arranca con un servicio centralizado. Este servidor web eh, de solicitud de respuestas a páginas web, normalmente lo tiene, ya hablando de marcas, Apache es más usado. Internet Information Server también. Son los más usados. El uno basado en Windows y el otro basado en Linux. Entonces se levantan estos servidores centralizados. Entonces cuando se hace un requerimiento de la página, ponen www, vamos a poner anthonymartillo.com. Entonces pone www.anthonymartillo.com, lo solicita, el servidor web coge esa petición, la resuelve, dice que es de aquí, efectivamente ese servidor somos nosotros, y le devuelve con la página web que estaba solicitando. Esos son los sistemas distribuidos centralizados. Pero no vayamos muy lejos, ¿no? El computador, Windows XP, Windows Millennium, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, estos son sistemas operativos centralizados. Todo lo maneja dentro del mismo sistema operativo. Todo lo maneja desde un proceso centralizado. Todo está almacenado, todo está localizado en un solo computador. Y ahí empieza a responder todas las solicitudes que el cliente está indicando. Entonces va resolviendo en esta situación, en los sistemas centralizados. Cuando hablamos de sistemas operativos, hay un concepto que ya habíamos acuñado el tema anterior. Pero sigamos viendo el video y ahí refrescamos este concepto. De tu aplicación, entonces es mucho más sencillo de esta manera. Pero los sistemas distribuidos, por otra parte, dividen el estado de una aplicación sobre múltiples computadores. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo podría ser una base de datos que está administrada en un clúster o está administrada bajo una serie de computadores hijos que cada uno hace una tarea específica, o al final todos hacen unas tareas bastante parecidas, pero al final el objetivo es crear una base de datos que está distribuida, esa es la palabra, que está distribuida entre múltiples servidores. Ahora, esto es mucho más robusto. Y es mucho más robusto porque si un servidor cae, si un servidor falla, pues al final no va a importar porque otro servidor digamos, que está a la par junto a los demás, pues va a cumplir la tarea del servidor que cayó. Es decir, un servidor cae, pues otro empieza a hacer su tarea, hasta que el servidor que ha caído vuelve a levantarse y vuelve a hacer su tarea típica. Entonces, esto es mucho más robusto y es mucho más eficiente en aplicaciones productivas, en aplicaciones reales, porque al final vas a tener digamos un sistema por debajo que va a estar funcionando sí o sí, dependiendo obviamente de la cantidad de computadores que administres. Además es mucho más escalable, es decir, es mucho mejor pensado para aplicaciones grandes. Por ejemplo, ya vamos a ver unos que otros ejemplos mucho más adelante, pero digamos que si tenemos una aplicación en la que nuestros usuarios van creciendo cada cierto tiempo y nosotros queremos ir creciendo nuestro sistema o nuestra base de nuestro sistema a medida que crecen los usuarios, podemos ir agregando más computadores a este conjunto de computadores. Porque recuerda de que el sistema distribuido al final es un montón de computadores que cumplen una función, así que a medida que crece el proceso y los usuarios, pues también voy a ir agregando más computadores. Esto sería muy sencillo entenderlo como la escalabilidad horizontal. Así que al final es mucho más robusto y es mucho más escalable y todo el proceso está dividido en múltiples computadoras. Pero al final también es bastante más complejo que los sistemas centralizados. En los sistemas centralizados tú te olvidas de cómo funciona al final tu aplicación o el estado de tu aplicación, porque todo funciona en un solo computador, te olvidas de eso. Pero en los sistemas distribuidos tienes que estar pensando en cómo administrar una gran cantidad de computadores que hacen una única función. Entonces todo se vuelve mucho más complejo. De hecho, esto es un tópico avanzado en lo que es las ciencias de la computación. Así que es mucho más complicado, pero también es mucho más productivo para entornos reales. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro? ¿Hay algo
Nieto, Martillo, Peña Herrera. 3, Anthony. Trilogía. ¿Alguna duda que tenga? Está claro. ¿Están aquí con nosotros o se fueron? No están con nosotros. Yo sí estoy. ¿Alguna duda? Algo que no esté claro. Está claro. No le entendí. ¿Me repiten? Ya está claro. Ok. Entonces, si está claro, hasta ahorita, eh, dígame 2 puntos importantes que se haya aprendido. Uno de los puntos importantes es que distribuye una aplicación que hace un poco más rápido. Elvis Díaz, ¿está? Presente. Elvis, ¿qué escogería usted? ¿Un sistema centralizado o distribuido? Sistema centralizado. ¿Por qué? Porque el sistema centralizado digamos, es como un... Disculpe un ratito. Ya, disculpe, el sistema centralizado es como un poquito, es un operador más fácil de usar. ¿Motivo? Porque tiene una conexión, digamos, más distribuida entre digamos, navegador y, y el web, disculpa. El centralizado es mejor porque tiene más distribuida la función con el servidor web. ¿Eso es lo que dijo? Sí, disculpa el concepto, estaba mal. Jordan Josué, Presente. cuénteme, puntos importantes hasta el momento. Punto importante en el sistema centralizado es que uno puede navegar más tranquilamente sin tenerse que andar preocupándose por por cómo manejar varias computadoras, ya que solo es una que se usa. Y en el otro sistema que es distribuido es un poco complicado, pero es mucho más productivo a la hora de usarlo en entornos un poquito más avanzados, digamos. Sí, está perfecto el resumen, efectivamente, así es. En la parte descentralizada, si bien es cierto, es en cierto grado sencillo, nuestra preocupación solo está en un lado. Nuestros ojos apuntan al computador, al único computador que maneja todo. Por un lado está bien, por otro lado está mal. Lo mismo con la parte de distribución. Por un lado está bien, pero por otro se hace complicado. ¿Quién tiene hijos aquí? Melanie, María. ¿Alguien tiene hijos? Yo no. Usted no. No, tampoco. Todos son sin hijos. Yo tengo hijos. ¿Quién tiene hijos? Yo, Fabián. Ah, bien. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Ves? 3. Cuando nació el primero, Fabián, ¿era sencillo de cuidarlo? ¿Era fácil? ¿Era difícil? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vio usted? Novato, el primero. Sí, ¿Y el segundo? ya con un poco más de experiencia. ¿Qué edad tiene el segundo? A diferencia del primero. ¿Cuántos años de diferencia? Tienen 3 años de diferencia cada uno. ¿Y el tercero? ¿También tiene 3 años de diferencia? Sí, 3, 3, 3. Bueno, si el primero tuvo 6, el segundo tiene que tener 3.
Y si el primero tiene 9, el segundo 6 y el otro 3, sacarlos resultaba sencillo, Fabián, a esa edad. Complicado sacar a 3 hijos. Normalmente eso es tarea de la madre, pero no le ponen fácil. Cuidar a 3 chiquitos. Bueno, los suyos como que 3 años, pues ya, un poquito grandes. Pero hay otros que tienen 1 o 2 años de diferencia. Es un trauma cogerlos a toditos que obedezcan. Mientras el uno está con usted, el otro se va por un lado. Entonces, la parte distribuida es algo similar. Usted tiene que tener un control total, porque todas las piezas deben de funcionar para un mismo fin. Si falla uno, el fin no se cumple. En cambio, cuando tiene solo uno, pues se preocupa solo de él. Un solo hijo, mira, yo me voy, tú vas, tiendes la ropa, para la comida, regreso a las 2. Fácil. Pero cuando ese mensaje lo mandan a más de uno, controlarlo si hicieron o no, resulta complicado. Porque si no hace el uno, cuando recién envió, perdón, si el mensaje solo va a uno, me ajusto con el uno, no hay problema, pero cuando el mensaje reciben dos, es más difícil coordinar entre los dos, pero se debe hacer. Por un lado, la parte centralizada me sirve mucho cuando son aplicaciones pequeñas, un grado pequeño, pero cuando son aplicaciones un poco más pesadas, en el cual, como decía en el video, empiezan a incrementar los números de usuarios. Cuando empiezan a incrementar los números de usuarios, físicamente el computador no da, porque el servidor no es ilimitado. El servidor tiene una capacidad de respuesta. Y si esa capacidad de respuesta ya llega al tope, no pueden hacer nada más. ¿Y cómo hacen sistemas que son mucho más robustos, que tienen 2 millones de usuarios, 5 millones de usuarios, 20 millones de usuarios, si el servidor solo soporta cierta cantidad? Compran más servidores. Y ahí empiezan a hacer la distribución. Empiezan a ver el concepto de pivote, de balanceo de carga, de failover, en el caso de falla, tolerancia a fallos. Entonces, cuando uno se apaga, viene el otro y lo reemplaza. El otro es bueno, hay varias técnicas, varios algoritmos para poder balancear todos estos equipos y que trabajen coordinadamente para ese fin. Cuénteme, Nieto. Licenciado, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que la hora era las 8:15 y el otro profesor nos está esperando. Listo, entonces, hasta aquí quedamos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay? Entonces nos quedamos aquí. Excelente inicio de semana, pasen bien. Y nos Bueno, vemos Buenas mañana. noches. Mañana nos toca, ¿no? Pasen bien. sí.